Yo no creo, y no es mi parecer, que el Congreso que tenemos y el que hemos visto es el Congreso que yo desearía. Yo a un Congreso con una mayoría absoluta, yo lo detesto. Y eso lo hemos visto en todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. El presidente dijo en un momento que los congresistas tenían que estudiar más para no pasar vergüenza cuando sometieran un proyecto. Y le dije, pero es que realmente para hacer un sello gomígrafo y ser un borrego, tú no tienes que estudiar. Yo no hago una política partidaria. Por ejemplo, yo represento una provincia. Y mi provincia está por encima de mi partido, por encima del gobierno, mi provincia. Yo tengo 3 roles: fiscalizar, legislar y representar. Y yo soy la voz de los que me eligieron. No es para que yo le tire florecita al gobierno, es para que yo resuelva desde el gobierno. Y yo he sido, cuando tengo que hablar positivo del gobierno, lo hago casi siempre. Ahora, cuando tengo que decir las cosas negativas, soy un crítico, públicamente. Nosotros, en el 16-20, cuando yo fui diputado, no aprobamos ningún presupuesto. Nosotros no, por la línea de nosotros, que no vamos a aprobar los presupuestos, justamente por los préstamos. Y Faride, que era estaba al lado mío, era la voz de esos préstamos, porque era miembro de Hacienda. ¿Qué sucede? Que llegamos al gobierno y Faride, de ser una opositora a todo eso, se convierte entonces en miembro de Hacienda y vocero del bloque de senadores. Wow. A defender lo que antes, o sea, una situación bien difícil para nosotros. Sin embargo, el abuso de algunos funcionarios, que tú lo ves con 5 jipetas, cuando yo estoy saliendo a las 7 de la mañana, estoy saliendo para la casa del presidente, veo estas 5 jipetas que llegan y se tiran todos estos tigres de negro y con radio todo eso. Coño, pero el presidente... Pero él me dijo que fue. Pero el presidente me dice a mí que vaya para su casa y mira. Y cuando yo veo que se tira este ratón. Aparataje. Con este aparataje. Una locura. Y yo, Dios mío, pero esto no puede ser posible. Yo digo, pero presidente, yo ando solo. Y déjeme decir, yo sí afecté intereses. Los señores, recibimos con un fuerte aplauso al senador Franklin Romero. Franklin Romero, querido hermano, bienvenido a Despertar Político. Ay, sí. Bienvenido a esta plataforma que de verdad te abre las puertas para que expreses sobre todos estos proyectos que está realizando en el Congreso. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes, gracias por la oportunidad y realmente estar aquí con ustedes me llena de orgullo, me llena de satisfacción, ya que aunque es un programa que todavía está en pañales, sí, está al nivel de uno que tiene algunos años ya. Sí. Gracias. Franklin, iniciando inmediatamente los trabajos en el Congreso. Parece ser que los senadores tienen mucho trabajo con el tema de las comisiones, de los préstamos, de los proyectos que el gobierno está realizando, pero que necesitan la aprobación del Congreso, pero lo más importante, el presupuesto. ¿Cómo el presupuesto de ley de gastos públicos impacta a tu provincia? Pues mira, justamente hablar del Congreso, hablar del Senado de la República, pues es una cosa verlo desde fuera y otra cosa verlo desde dentro. Claro. Hay que realmente, afuera se dice que es un Congreso de vagos y dentro sabemos lo que se trabaja. Pero eso es normal, más en un país como el nuestro, donde la crítica es lo primero, el morbo vende más que realmente la realidad y la verdad de lo que se hace. Pero no vamos a emitir juicios sobre ellos, porque yo también hacía lo mismo. Claro, hasta que llegué desde afuera. Y pude ver la diferencia. Y pude ver la diferencia. Exactamente. El corazón lo sabe el cuchillo. ¿Cómo impacta tu provincia el presupuesto? El presupuesto realmente ahora en mi provincia para este año 2026 sube unos 500 o 700 millones de pesos. Muy bien. Sube en comparación con 2025. Sin embargo, la inversión que está haciendo el gobierno a través de los ayuntamientos está por encima, vamos a decir, de ese aumento. Justamente esta semana el presidente anunció una inversión a través del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís de cerca de 178 millones de pesos para obras municipales. ¿Por qué lo hace el presidente a través de los ayuntamientos? Porque es la forma más fácil para evitar las licitaciones, sí, que a través de compra y contrataciones se vuelven a veces muy difíciles. Pero no solamente eso, también anuncia 4.000 millones de pesos para todos los ayuntamientos sin ver bandería política. Y eso es muy importante. En lo que refiere a mi provincia, nunca en la historia se había invertido tanto como estos 5 años del gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader. Y ahí está palpable, está un hospital regional, San Vicente de Paúl, que ahora se llama Dr. Gatón,
que tiene una inversión contratada de 15.000 millones de pesos, donde ya este gobierno ha invertido cerca de 7.000 millones de O pesos. sea, que se ha sentido allá. O sea, la avenida Circunvalación, que aunque fueron obras que se iniciaron en el gobierno pasado de Danilo Medina, se le ha dado continuidad, lo que es real, la continuidad del Estado. Tenemos una gran cantidad, el proyecto 3R, que es un proyecto que nosotros diseñamos, donde ya tenemos allá la 7ª Brigada del Ejército, porque teníamos allá una fortaleza que existe todavía actualmente, que era para cuidar internos. Ok. Guardias cuidando presos. Y ahora hicimos esa fortaleza, tenemos las oficinas gubernamentales, donde allí nosotros encontramos que el sistema de emergencia 911 estaba en un patio, que Obra Pública estaba en una nave o en un rincón donde está la zona francas, y que la mayoría de las instituciones ya estaban en casas alquiladas. Nosotros conseguimos un terreno del Estado, unos 20.000 metros, y ahí tenemos ahora 3 instituciones sin pagar un peso de terreno. Un puente Ugamba, estoy hablando de las obras del proyecto 3R, 128 apartamentos para el barrio Azul, que demolimos totalmente el barrio Azul, que cada vez que había una inundación, pues eso era el barrio que afectaba, era más afectado. O sea, hay una gran cantidad de obras, por eso te digo que el presupuesto beneficia positivamente realmente a la provincia de Duarte. Muy bien. Que es una provincia difícil, porque hay muchas huelgas, sobre todo San Francisco, es una parte bastante caliente y por eso esas obras son de mucho valor. Justamente había un llamado huelga ahora el 7 y el 8, y una reunión nunca vista en la historia. El presidente se reúne con los grupos populares en Palacio y lo escucha. El debate con ellos, le dice, mire, lo que se puede hacer es esto y esto. Estamos haciendo esto y esto. Esto yo no lo puedo hacer. Y se ponen de acuerdo y se levanta el llamado huelga. Sí. Entonces eso es se ha dado justamente comunicación. Usted ha promovido proyectos de alto contenido social en el Congreso. ¿Puede detallar cuáles son y cuál es su estado actual? Justamente tú estabas hablando del caso de la joven que fue asesinada, Jennifer. No, ella está viva todavía, pero tiene 2 años corriendo por su vida. Sí, pero hay un caso de una Jennifer también, que fue aquí en Santo Domingo Este, que también fue asesinada. Pensaba que era el mismo caso. Y lo que tenemos nosotros con la violencia de género, tanto de un lado como del otro, pero más del hombre, el 99% claro del hombre, es las órdenes de arresto, las órdenes de alejamiento. Y no hay forma de que una orden de alejamiento evite que un hombre se acerque a una mujer y la mate. Y también se está suicidando él. Claro. Y entonces tenemos otro problema social, los niños que quedan huérfanos, 2 familias que quedan enemigas. O sea, un problema que en vez de resolverse con la mujer, como ellos piensan que se va a resolver, lo que hace es que se agranda y crea un estallido social, familiar, y niños que realmente no reciben ningún tipo de ayuda después de. Nosotros sometimos justamente un proyecto de ley para que esos niños que quedan huérfanos fruto de los feminicidios sean absorbidos realmente por el Estado hasta que cumplan la mayoría, tanto a nivel educativo, alimenticio, psicológico y demás. Pero también para evitar eso, nosotros sometimos un proyecto de ley que es de medidas telemáticas para evitar el acercamiento del hombre a la mujer. ¿Qué se refiere a esa medida telemática? La medida telemática es un tipo de dispositivo que se coloca al hombre y a la mujer, puede ser a través del teléfono, puede ser a través de un brazalete, un grillete, cuando ya hay una querella, una denuncia de una mujer contra el hombre, y eso puede permitir que a través, por Procuraduría, a través de un sistema de alerta temprana, sistema de alerta tipo GPS, se vea el acercamiento o no. Los grilletes, que es como una de las medidas de coerción que se utilizan en algunos casos penales. Entonces eso va a evitar ese acercamiento. Es lo único que lo que puede hacer. Nos sometimos, gracias a Dios, logramos que se incluyera en el Código Penal, y ya esperar ya que ese código entre en función para que esas medidas sean realmente tomadas. Franklin, ¿por qué tantos préstamos? ¿Por qué el gobierno dominicano utiliza, o parece ser que el gobierno dominicano utiliza el Congreso como sello gomígrafo? Bueno, no como sello gomígrafo, sino que es una responsabilidad del Congreso aprobar los presupuestos, los préstamos que presenta el Poder Ejecutivo, así como los proyectos de ley y demás. Tanto préstamo, ¿por qué? Porque en un país donde estamos consumiendo más de lo que producimos, hay un déficit, y ese déficit hay que buscarlo. El presidente justamente habló esta semana, en el semanal me parece, en la semanal, respecto a eso, y qué uso se le daba y cómo se presentó números.
presentó números que nosotros incluso desconocíamos algunos. Entonces, el presupuesto general de la nación, que nos corresponde a nosotros aprobarlo, realmente es una responsabilidad. Y también están lo que son la parte de los préstamos para poder cumplir con ese presupuesto. Donde es muy sencillo de explicar, donde tú apenas produces 500,000 pesos y tiene un gasto de 1,000,000 de pesos, hay que buscar los otros 500. Lo lastimoso de esto es, tal como lo dice el presidente, y no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, que la mayoría de los préstamos son para pagar los intereses y capitales de los préstamos. Claro. Entonces, eso es lastimoso. Sin embargo, yo creo que de una forma u otra tenemos que tocar fondo para poder salir a flote. Y hay muchas cosas que se tienen que reducir, como son algunas exenciones que hay. Se ha criticado incluso muchísimas exenciones, incluyendo las que nos dan a nosotros, las que son las famosas exoneraciones que nos dan a los congresistas. Lo que llaman el barrilito o el fondo especial, que si hacemos una comparación es lo menos de todo lo que estamos hablando, porque aquí hay exenciones que sobrepasan de los todo 200,000 Claro. millones, o sea, que de todo tipo. Yo he dicho, Franklin, que siempre, yo he dicho en este caso que son los congresistas, los diputados, los que no han salido a defender eso, porque esa exoneración que se le da al legislador es pírrica con aquellas exoneraciones que se le dan a los generadores eléctricos, al sector agropecuario. Que no dejan de ser importantes. Sí. Porque Sí, yo lo que esas creo que debe exenciones- trabajarse es desde la transparencia también, Es que es lo que la gente entiende, que es lo que la gente siempre denuncia, Mira, la falta de transparencia y la falta de auditoría en ese sentido también. Bueno, en lo que se refiere al Senado, en lo que tiene que ver con los fondos especiales, está totalmente transparentado. Que un día más que otro, uno de nosotros le dé un mal uso, no un mal uso malintencionado, sino acorde a lo que dicen los reglamentos, es diferente. Por ejemplo, que tú puedes tener una factura de una botella de vino, que tú puedes tener una factura de, como me pasó a mí, que yo patrocino las reinas de belleza que van a una... Sí. Yo las patrocino porque yo creo que soy educativo. Otras cosas de alquiler. Yo tengo ahora mismo con ese fondo 37 familias pagando el alquiler porque vivían al lado del río y no tienen ya como donde vivir. Tengo 52 jóvenes becados en la universidad y dicen, no, pero que el fondo no es para eso. Oye, el fondo es para asistir a las personas Claro. que lleguen a tu oficina inmediato, porque tú no puedes ir a una institución a solicitar un ataúd que es para hoy. Claro. Tú no puedes ir a una institución a solicitar una pinta de sangre que es para hoy. O usted consigue, por ejemplo, el crédito y entonces luego lo paga de ahí. No, yo tengo crédito. Sí, ahí es que voy, ahí es que voy. Es decir, Pero- un ataúd que te vienen a pedir a tu casa. yo lo hago así. O sea, y tú dices, vete a tal sitio. Sí, nada más y llamar. después cuando te entregan Lo malo de eso que también me han engañado, me han llamado a las 12 de la noche y me han presentado algunos cadáveres que realmente no existen. Eso Y, es también ¿Qué? y pinta de sangre que la gente Ese solicita es el también problema la de negocian. ese tipo Pero de yo prefiero cosas. que me engañen a que una persona realmente fallezca. Porque Necesitando yo, una pinta Sí, y tú no porque se y le yo sabes. digo, prefiero que son me casos engañen. excepcionales. Prefiero que me engañen. Pero hay una cosa más importante que eso. El fondo especial o barrilito, como le llaman, que tenemos los senadores, a nivel personal, es mucho más que realmente nosotros recibimos y no tenemos que transparentarlo. Y yo le puedo hablar cosas, por ejemplo, yo en Las Guaranas construí una cancha que me salió por 4 millones de pesos y lo hice fruto de mis recursos. Yo he iluminado 9 plays y es con mis recursos. Yo he hecho escuelas y es con mis recursos. Y lo vengo haciendo desde antes de participar en política. Y un sinnúmero de cosas. Yo llegué a pagar en un momento cerca de 900,000, 1,000,000 de pesos, solamente en recetas, señores. En recetas. Eso que usted está mencionando ahí, senador, tiene que ver con el encarecimiento de las campañas políticas, que es una realidad de la República Dominicana, que un legislador que si se va a la proyección de lo que va a ganar durante esos 4 años, no se equipara a los 20, ya se habla de 20 millones de pesos, una diputación, entonces, ¿qué se debe hacer para ir cambiando Mira, esa cultura que no deja de ser clientelar
donde la gente, si no se le da dinero, pues no quiere salir a votar. ¿Qué se debe hacer para cambiar eso? Hay mucha preocupación y yo me pronuncié justamente en el Senado hace unas 3 o 4 semanas respecto a mi preocupación con la gran abstención electoral que estamos teniendo. Sí. Y eso no se debe a que tenga un alto costo hacer política, hacer campaña. La política se hace con dinero, aunque no se debe hacer por dinero, pues se hace con dinero, porque la política es un candidato que es un producto al que tú tienes que vender, al que tú tienes que, ustedes aquí saben mucho de marketing y yo sé un poquito de eso, es un producto que tú tienes que colocar realmente, entonces lleva una logística y eso no es que se encarece. El clientelismo siempre va a existir, el populismo siempre va a existir, porque eso es parte de la política. Sin embargo, la gran abstención electoral que estamos teniendo no es fruto de eso. La gran abstención electoral es las pocas opciones que tiene la gente en los candidatos, en los engaños que los candidatos, después que son electos o que son funcionarios, engañan a la gente. O sea, eso es hasta el día de las elecciones o hasta el que quiten el afiche. Y se olvidan. Y se olvidan y nunca están dando la cara. O sea, no hay buenas opciones. Entonces, en un país como el que tenemos, que realmente vivimos en una democracia, podemos decir que siempre va a existir una oposición, donde tenemos 34 partidos políticos. Donde las primeras negociaciones se hacen entre los partidos políticos. Y hay negociaciones que son de intereses, no que son de, vamos a buscar un desarrollo en conjunto, vamos a hacer un consenso, sino yo te voy a apoyar, pero ¿a cambio de qué? Pero parecería que esos partidos políticos no trabajan, como dice Henry Capitán en su definición de partido, una idea trabajada por un grupo de hombres. Todo lo contrario, esos partidos parece que están adocenados, incluyendo el partido de gobierno, a las clases empresariales. Todo parece indicar, tenemos un Congreso por decir que tenemos un Congreso, pero cuando nos vamos a la realidad de las leyes que hacemos son leyes trampa para beneficio de grupos empresariales. Tenemos ayuntamientos y lo tenemos igual. Tenemos gobiernos y los tenemos iguales. Es decir, ¿hasta dónde podemos nosotros diferenciarnos sobre esa parte? Mira, hay de todo. Realmente no podemos decir que el Congreso está a merced realmente de los grupos empresariales. Sí hay que entender que nosotros buscamos lo que es mejor para la gran mayoría. Y en la gran mayoría sean grupos empresariales, sean las personas de menos recursos. Nosotros legislamos realmente para todos. Sin embargo, yo no creo, y no es mi parecer, que el Congreso que tenemos y el que hemos visto el Congreso que yo desearía. Sí. Yo a un Congreso con una mayoría absoluta, yo lo detesto. Claro. Y eso lo hemos visto en todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. Eso es lamentable y sobre todo la representación en el Congreso Nacional de la República. Vimos en lo que estuvo envuelto un legislador, el legislador de Santiago, Bray Vargas. Hemos siempre aquí hablado de la representación, la calidad de la representación de los legisladores. Hay momentos en los que ustedes se han puesto a pensar en eso, en la calidad que debe tener un legislador, ya sea diputado o senador, antes de llegar. Lo que sucede es que la Constitución tiene un artículo donde dice el derecho a elegir y ser elegido. Claro. Entonces ahí no te dice más que nada de los requisitos que hay que hacer para ser un legislador o ser un candidato. Pero no nos vayamos realmente a 190 diputados y a 32 senadores, que somos los menos. Sí. Vámonos a la sociedad. Vámonos a la sociedad. Sí. Eso de Bray, que para mí es un muchacho excepcional, que es homosexual abiertamente, te entiendo que lo es. ¿Cuál es el problema? Que pueda una persona homosexual pueda ser un diputado. ¿Cuál es el problema de que él haya tenido una situación y solamente lo sumen a lo que es su simpatía o su preferencia? No, es que aquí lo que se cuestiona no es eso. Mira, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aquí lo que vende es el morbo. Y realmente las cosas buenas, realmente tú tienes que crear un morbo para que se sepan. Yo recuerdo que este muchacho, Karim Mustafa, hizo un viaje a Dubái. Y se llevó 30 estudiantes a Dubái, para que conocieran Dubái, vieran los avances y pudieran tener otra percepción de lo que son los avances en un país. Nadie habló de eso. No. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer Karim? Simular que él tiró un tipo, una persona, de un yate
Y eso fue lo que se dio a conocer, por eso se dio a conocer el viaje de Karim. Increíble. Entonces, lo que sabemos un chin de marketing, sabemos que tenemos que crear ciertas. Y yo lo hacía con mis artistas. Yo creaba cosas. Yo recuerdo cuando yo tenía aventura con Romeo, que yo creaba noticias. Y por ejemplo, una noticia. Aventura se compra un avión. No, yo alquilé un avión y le puse el nombre de Aventura. Pues yo tenía que vender que compramos un avión. Sí. Eso es marketing. Y es igual lo que pasa con los productos, con los candidatos políticos. Lo que sabemos un chin de política, que yo soy el que menos sé, vamos a decir, porque soy el último que llegué. Sabemos que hay que lograr síes siempre en una campaña. Nada negativo. Senador, usted está hablando de marketing. Hay un senador que algunos entienden que ha sido muy beneficiado con estrategias de marketing, pero lleva una hoja política, fue diputado, ahora es senador. Usted le tiró una florecita en un momento dado, amigo de Joyce, indicando de que era el candidato más difícil para cualquier candidato del PRM. Hablamos de Omar Fernández. Cuando usted dio esas declaraciones en el PRM, nadie se le puso guapo, ningún presidenciable le llamó. Es normal que se pongan bravos en mi partido, porque realmente estoy hablando de una persona que es ajena a mi partido. Sin embargo, es lo mismo que me pasó a mí. Yo entré en la política en el año 2016, sin nunca haber participado en política partidaria, sí en política social, como decía, haciendo mis obras sociales, sin pensar nunca en política. ¿Y quiénes son los primeros que se sienten mal conmigo? Los políticos. Los de los tradicionales, que Exacto. estaban ahí por 30 años, yo le pasé por el lado, por obra de Dios. Nos convertimos en el diputado más votado, en el senador, en el presidente del partido. Entonces los primeros adversarios que tengo son los que están al lado de mi partido, que son los que deberían apoyarme más. No son los que están en el frente. Entonces, yo no hago una política partidaria. Por ejemplo, yo represento una provincia y mi provincia está por encima de mi partido, por encima del gobierno, mi provincia. ¿Cómo va a ser? Pero eso Claro, es que ese es su interés, trabajo, es que ese es mi representar. trabajo. No se entiende en el Es que ese contexto es que mi le estoy trabajo, explicando. es que ese es mi trabajo. Yo tengo 3 roles: fiscalizar, ¿Cómo tú vas a decir que legislar no sé? y representar. Y yo soy la voz de lo que me eligieron. No es para que yo le tire florecita al gobierno, es para que yo resuelva desde el gobierno. Y yo he sido, cuando tengo que hablar positivo del gobierno, lo hago casi siempre. Ahora, cuando tengo que decir las cosas negativas, soy un crítico, públicamente. Franklin, Senador, usted viene desde el mundo artístico y muchas veces se suele criticar a las personas que han llegado al Congreso desde el mundo artístico y cultural. ¿Cómo ha enfrentado usted estas críticas? Y precisamente porque usted ha sido el cerebro detrás de la internacionalización de la bachata, ¿cómo ve usted la inversión del Estado Dominicano en cultura y cómo podemos real y efectivamente lograr ese acervo cultural y alejar a los jóvenes de todo lo que sabemos que están para que se concentren en la cultura? Una inversión muy pobre en la cultura, no ahora en este gobierno, en todos los gobiernos, realmente una violación a lo que es la Constitución, porque la Constitución habla específicamente del presupuesto, cómo tiene que ser distribuido. Sin embargo, ni a los ayuntamientos le llega el dinero, ni a cultura llega su dinero. Sin embargo, yo siempre he opinado, que quizás esté equivocado, que a los gobiernos, en su gran mayoría, lo que les gusta es que la gente tenga, mientras menos cultura, más fácil son de manejar. Antes teníamos club en todos los barrios, ahora no tenemos un club en ningún barrio, no se puede decir. Ahora ha salido una juventud que son los reggaetoneros, el dembow, que realmente son la expresión del pueblo por la falta de oportunidades y que son una realidad que tenemos. Y lo tenemos también en la comunicación, lo tenemos también en todos los aspectos. Que son chicos talentosos, solamente que eso debió ser mejor dirigido. Bueno, lo que sucede es que cuando no se hace una base para algo realmente, cuando llega un momento, tú no sabes cómo manejarte. Entonces, que hayamos llegado del entretenimiento, de la música, del cine, como dicen, a los riferos, banqueros, que aportan más de 300,000 empleos, así como ustedes lo ven, a los que tienen bancas. El presidente dijo en un momento que los congresistas tenían que estudiar más para no pasar vergüenza cuando sometieran un proyecto. Y yo me sentí ofendido realmente. Y le dije, pero es que realmente para ser un sello gomígrafo y ser un borrego tú no tienes que estudiar. Sin embargo, el Congreso ha cambiado. El 99% de los que están en el Congreso, tanto diputados como senadores, somos profesionales. Somos personas que nos hemos preparado, que nos hemos superado y que hemos presentado proyectos que están ahí, que no se hicieron en 20 años. Claro. estimado senador,
Me gustó mucho cuando usted le respondió a nuestra compañera que usted se debe a su pueblo, más allá de un partido. ¿Qué usted cree que pasará con Luis Rodolfo Abinader Corona? Porque ¿cuál ha sido el dolor de la población dominicana? Que algunos de sus compañeros criticaron de todo y hoy están haciendo todo lo que ellos en un momento afirmaban que estaban opuestos. ¿Cómo terminará este hombre? Porque al final tiene que terminar bien, porque no es del PRM, sino el presidente de todos los dominicanos. ¿Qué va a pasar con Luis? ¿Qué va a pasar? Justamente en la semanal, el presidente, cuando estaba dando los datos de la deuda, decía que él entendía que la oposición estaba haciendo su trabajo, porque ese es su trabajo de ellos, oponerse a todo lo que hace el gobierno. Y nosotros lo hicimos también, cuando estuvimos en oposición. Y ahí viene lo que se llama incoherencia, porque la gente cree que somos incoherentes. No, es que estábamos en una posición cuando tú vas bajando y cuando vas subiendo. Entonces, en una oposición tú tienes que hacer oposición. Y te pongo un ejemplo. Nosotros en el 16-20, cuando yo fui diputado, no aprobamos ningún presupuesto. Nosotros no, por la línea de nosotros que no vamos a aprobar los presupuestos justamente por los préstamos. Y Faride, que estaba al lado mío, era la voz de esos préstamos, porque era miembro de Hacienda. Faride, manito lindo. Entonces, ¿qué sucede? Que llegamos al gobierno y Faride, de ser una opositora a todo eso, se convierte entonces en miembro de Hacienda y vocero del bloque de senadores. Wow. A defender lo que antes. O sea, una situación bien difícil para nosotros. Cambió entonces, bueno, se cambia porque yo diría que una cosa es ver las cosas desde fuera y otra desde dentro. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con Luis Abinader? Mira, Luis Abinader tuvo la mala suerte de llegar al gobierno por una situación difícil que se dio en el PLD, que fue una división. Si el PLD no se divide, el PLD estuviera hoy en el gobierno. Si nosotros los congresistas, principalmente la Cámara, los que estábamos en la Cámara de Diputados, 8 o 10 de nosotros, no nos paramos en dos patas, como se dice, Danilo Medina fuera presidente hoy. Lástima que muchos de esos diputados de oposición hoy andan con una mano adelante y una mano atrás. Sin embargo, no tomaron lo que se le ofreció. Y yo le puedo decir que sí hubo ofrecimientos para que pudiera pasar la reelección. Y eso es penoso. Sí hubo. Sí hubo. Pero Danilo dice que no, que él nunca tuvo intención de que él nunca habló de eso. Sí hubo. ¿Quién? Danilo dijo una entrevista que Danilo no lo ha dicho, pero si yo te digo que sí hubo ofrecimientos. Claro. Que sí hubo, porque son negociaciones que se dan realmente. Entonces no pasó eso. El presidente tuvo entonces la mala suerte por segunda vez de agarrar el gobierno en un país cerrado. En la pandemia, con un presupuesto agotado. Y subsidiar, seguir subsidiando a todos los dominicanos. Comprar vacunas cuando no existían vacunas, se la jugó. Por eso, gracias a Dios, fuimos los primeros países que salimos de la pandemia del COVID, porque se la jugó y fue fruto a través del Congreso. Entonces, cuando ya superamos el problema del COVID, que la gente dice, no me hable más del COVID, oye, 30 años vamos a estar hablando del COVID. Claro. Porque ahora se nos olvidó, pero cuando estábamos viendo el COVID, que todo era incierto, nadie sabía para dónde iba. Claro. Entonces, después que superamos la pandemia del COVID, él tiene que restablecer esos 300,000 y pico de empleos que no eran del PRM, que eran del gobierno anterior. Y ya luego, entonces, empezar a colocar a los que podía de nuestro partido, porque no podía desvincular a nadie, el PLD primero. ¿Por qué? Porque en esos 16 años que estuvo el PLD, y la fuerza del pueblo, no la fuerza del pueblo, el PLD, en el gobierno, morado y verde, se crearon unas leyes que nosotros en oposición desconocíamos, como son las leyes de compra y contrataciones, realmente, como el MAP, el Ministerio de Administración Pública, la ley de función pública, donde la gente pensaba que nosotros íbamos a llegar al gobierno y íbamos a hacer arrasar con todo. Como hicieron ellos. Y yo se lo explicaba a los PRMistas y me decían, tú eres loca, el poder te puso así. Yo, señores, eso ha cambiado mucho. Yo también lo creía. Y peor aún pero también. Yo se lo explicaba que lo que pasó en el 2004 y después en el 2008 ya no siguió pasando en el 2012. Ha ido bajando y seguirá bajando. Fueron ellos mismos que blindaron a toda su gente. Blindaron a toda su gente. Fue en el gobierno de la Hipólito. profesionalización de la función pública que hemos defendido.
en el gobierno de Hipólito que Sí, se que son leyes que yo estoy de acuerdo. Fueron 16 son Fue años. el leyes que yo estoy de PRD que acuerdo. la aprobó. Claro. Discúlpeme, un partido que dura 16 años en el poder profesionalizando. Y le voy a decir algo, en el propio Senado, en cualquier institución en cualquier institución privada, tú necesitas calificar Claro. un Claro. personal. Pero claro. Aquí Claro. mismo, para nosotros El poder Estado hace hacer una este trabajo, inversión en tenemos eso. que ir calificando un personal. Claro. Es decir, ir también adecuando un personal y aprendiendo cosas nuevas diariamente. Entonces eso pasa en el Estado Dominicano. Y no se le puede criticar al PLD, Franklin, como hice yo, y sí que fueron 16 años Sí. de profesionalización. Y el PRM también lo está haciendo en estos últimos A ver, 5 o 6 años. y con pero luces hay que y ver también la sombras, calidad. como no Sí, podemos ser claro, mezquinos, claro, realmente las cosas están ahí, se ven, y esas leyes yo las aplaudo, porque realmente aquí vivíamos en una jungla. Y esas leyes que se crearon, que lo malo era que nosotros estando en oposición, bueno, yo no, porque yo empecé en el 16, yo era gobiernista, yo era de que estuviera realmente, y por eso no tengo ese enfrentamiento con el PLD, con la Fuerza del Pueblo. Yo creo que donde quiera hay personas buenas, donde quiera se cuecen habas. O sea, sí te puedo decir que nosotros, 20 años en oposición, vamos a decirlo ya como parte ya de este partido y del PRD, desconocíamos muchas cosas que se estaban dando y que ellos la utilizaron a su favor. Por ejemplo, las becas, los concursos, la utilizaban y nosotros desconocíamos eso. Una persona que sacara en un concurso un 100 porque no era del partido, ponían uno que sacó un 80. Exactamente. Pero A no- eso es pero- que me refiero. pero entonces la Con que trampa- blindaron su o sea, gente. Blindaron su gente. Y pasó también en la justicia. Exactamente. Pero ¿qué hace el presidente? Que quiere una justicia independiente. Y lo ha hecho. El presidente sí que ha independizado todo. Porque yo no puedo llamar a un fiscal como senador por un ciudadano. Yo no puedo. Y el presidente dice, no, justicia independiente. Pero yo le decía, está bien, presidente, justicia independiente, pero vamos a sacar todo el que está y vamos a empezar desde cero. Exacto. Para que los nuestros también tengan participación. No, eso no sucede. Ahora sí te puedo decir. ¿Qué es la queja de los PRMistas realmente? Sí, porque yo creo que muy pocos PRMistas están ahora mismo en el tren judicial. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Y tenemos que Y como servidores públicos está minado de PLDistas también. se mantuvieron y se mantienen muchísimo. Exactamente. Entonces luego viene la parte de las alianzas. Exactamente. Donde tenemos que darle prioridad y tratar mejor a los aliados que lo mismo nuestro. Bueno, ahí está Zorrillo Osuna que barrió en desarrollo fronterizo y sacó todos los PRMistas para meter a la gente de su partido. No, y está pasando con todos los demás. Entonces, nosotros como representantes reales, electos, que somos los que Exacto. debemos. Que fueron los que lo pusieron a ellos yo ahí. soy el presidente del partido en la provincia de Duarte. Pero yo soy el senador electo por el pueblo. La gente fue por la cara mía que votó. Y esos votos están ahí, 87,000 votos. Claro. Con una oficina abierta 24/7. Yo tengo que dar la cara y resolverle. Sin embargo, yo a veces llamo a un funcionario y ese M no lo contesta, no contesta a veces. ¿Me va a entender? Endiosado. O manda una recomendación y no hay forma. Mire, que gente O sea, hay con- cosas que tienen que cambiar. Frank. De las cosas negativas estamos hablando. Pero que el gobierno tiene muchas cosas positivas, sí, tiene muchas Mira, cosas positivas. Franklin, yo creo que tengo empatía, simpatía con lo que haces, porque de verdad me he dado cuenta que en tu provincia, incluso tengo amigos que me han dicho, no, ese ha sido, en buen sentido de la palabra, ese es un tipo que es un burro trabajando. Wow. O sea, porque el que tiene una labor social, su casa para llena. Y de verdad que yo que vengo de un sector y de una familia solidaria, como mi padre, en un barrio, que mi padre fue regidor y la casa de nosotros lo quedaba. Imagínate. O sea, y mi madre, sin ser regidora, sin ser funcionaria, sin ser nada, en mi casa siempre... Entonces yo sé lo que es eso. Y yo he investigado sobre tu forma de acceder de accesar a la gente y de promoverte. Pero yo creo que ese comportamiento debe multiplicarse. Pero ¿qué está haciendo el político, Giovanni, para multiplicar eso provincia por provincia? Porque hay políticos... Yo, el pasado director del IAD, y lo critico porque yo conozco una situación muy personal. Ese señor vivía en Hacienda Estrella, o vive en Hacienda Estrella. Y lo primero fue que cogió 4 guardias y lo puso frente a la puerta. Wow. O sea, en un lugar. Entonces el electricista que vive a 4 calles de las 4 casas dice, pero yo conozco a Guillermo desde hace
40 años y yo hoy no puedo entrar a su casa porque hay un guardia. Mira, eso dice mucho O sea, realmente. vemos la diferencia en una persona Sí. como tú, que cualquiera te toca la puerta y dice, fulano, mira, hay un problema aquí, que ve, resuélvele. Sí, mira, eso dice mucho realmente de lo que es el país. Y no solamente acá lo vemos en otros lugares. Y eso tiene sus cosas positivas y negativas. Cuando tú no eres una persona, y vamos a decir, de influencia, tú no necesitas seguridad. Lo que tú no puedes tener es un exceso. Un diputado, yo no entiendo que tiene que tener su seguridad. Un senador tiene que tener seguridad del Estado. Claro. Y yo decía, por ejemplo, yo cuando fui diputado, yo andaba manejando mi vehículo. Todavía a veces lo manejo. Pero a veces yo tengo que dormir más en el carro que dormir en mi casa. Para que tengan una idea. Y claro, en mi casa yo tengo el seguridad que tenía toda la vida, que tiene 17 años conmigo, y el mismo que está. Porque yo era Franklin. Y voy a seguir siendo Franklin. Y voy a volver a ser Franklin. Sin embargo, el abuso de algunos funcionarios que tú lo ves con 5 jipetas. Y le voy a hacer una anécdota. Una vez me llama el presidente a inicio del gobierno y me dice que pase por su casa para que tengamos desayuno. Yo vivo en el Malecón. Yo vivo en el Malecón hace 24 años. Sí. Y cuando yo estoy saliendo a las 7 de la mañana, que estoy saliendo para la casa del presidente, que todavía vivía en la Federico Geraldino cuando eso, le digo, veo estas 5 jipetas que llegan y se tiran todos estos tigres de negro y con radio todo eso. Coño, pero el presidente, Pero él me dijo que fue. pero el presidente me dice a mí que vaya para su casa y mira, señores, y me paran a mí ahí mismo. Y cuando yo veo que se tira este ratón, ¿Cómo así? Con este aparataje. con este aparataje, Una locura. y yo, Dios mío, pero esto Se no le puede va ser el cargo a la posible. cabeza. Y cuando yo llego donde el presidente, digo, presidente, usted no sabe, yo pensé esto tan Yo mal de casi usted me por vengo. esto. Y cuando yo veo que este ratón, ay no, esa gente anda con una seguridad del carajo. Pero tú sabes que Franklin no se... Que lo porque termine si se el cuento, justifica- que lo termine el cuento, Oye, espérate. esa gente anda con una seguridad del carajo, porque eso, digo, pero presidente, yo ando solo. Y déjeme decir, yo sí afecté intereses, Claro. porque yo aporté a este partido, puse mi dinero para que fuéramos gobierno, y yo afecté intereses. Yo sí tengo que cuidarme. Claro. Yo sí tengo que cuidarme. Y a mí me han utilizado esa zamba en contra suya, para joderlo a usted. Entonces yo veo este ratón, de que con 7 vehículos, y así como ese ratón, hay muchos ratones más grandes. Una de las campañas más feroces que se hizo, la hizo un sector o sectores contra ti, fue referente a un caso personal que tú tuviste. Exacto, un caso de 30 años que me sacaron. Y yo dije en un programa, yo le decía, porque como yo manejo el tema muy bien, yo le decía, miren, eso se reduce en 2 cosas. Primero, la validación electoral, porque él fue a buscar votos Y se lo dieron. y se lo dieron. Es decir, Claro. a quien hay que cuestionar es a los electores. Y ahí es que una persona, dentro de la conversación hace más de 4 años, me dijo, loco, es que así mismo me dijo, loco, es que ese tipo un burro trabajando. Sí. Ese tigre no se para de dar. O sea, muchas veces dar en política hasta te resulta un peligro y un daño. No, realmente yo he aprendido que si tú vas a dar, la fila llega de aquí al monumento. Claro. Y si tú prestas y vas a cobrar, la fila llega hasta esa puerta. Entonces, lo malo de eso es que es lo que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar eso, porque no es lo que tú das, es lo que es dado. Y tú dices, escúchame yo, y tú dices, bueno, tú ves una fila de aquí a la Kennedy y la gente pasa por ahí y dice, ¿qué es eso? Hace una fila, ¿y qué es lo que están dando? M. La gente se mete en la fila. Y no porque es M, es porque dado. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque las ayudas sociales, hasta en la Biblia lo dice, de ayudar al prójimo, y cuando tú eres bendecido, eso no te lo puede quitar nadie. Yo lo he hecho toda la vida. Y fruto de esa acción social es que la gente realmente me da ese voto de confianza a mí en el 16. Porque yo llegué a lugares donde decían, mire, yo voy a votar por usted, porque usted en el año 2000 operó a fulano, porque usted ayudó con la beca de fulano. Y yo me encontré tantas cosas. Yo construí una escuela en el año 2003.
donde yo no pensaba siquiera que yo iba a participar en política, porque él me decía Ni que diputado. métete a político. Y yo, ¿cómo yo meto? Eso es un paquete de ladrones, esto, ¿qué voy a hacer? Por eso digo, una cosa es ver las cosas de fuera y ir a otra de adentro. Sí. Respecto a eso que dice, cuando yo tenía un problema, yo vengo del mundo del entretenimiento del año 1995 y he manejado los grupos Premium Latin Music. y he manejado los grupos más importantes de este país, vamos a decir. Sí. Empezando por Aventura, Romeo, Grupo Negro, Watson, Ciudad de Ángeles, Rita Concha Indiana. Alexandra, Yo he manejado la mayoría de los artistas de este país y las películas más taquilleras, Sanky Panky, entre otras cosas. Y sin embargo, yo Yache, decía, Sanky bueno, Panky. el único problema que yo me vi no era ese proceso que yo había pasado 30 años atrás, sino poder hablar, poder expresarme, poder enfrentar, poder estar frente a un micrófono, porque yo voy a un micrófono y vivo en una copeta. Sí. Sin embargo, cuando yo decía, bueno, a mí lo único que me pueden decir es esto, y yo decía, mira, déjame decirte, sucede que yo en año tal tuve este caso y esto así, o sea, yo lo traigo de colación. Claro. No obstante, para hacer daño, como te digo, el morbo, no dejaban de utilizarlo. Claro. ¿Cómo lo siguen utilizando ahora cuando hablan de que los riferos? Miren cómo yo hablé, de que los riferos. Sí, pero los riferos manejan 30.000 empleos, 300.000 empleos. Cuidado con eso. Sí, seguridad social, pagan y todo. No, y la vaina que está legalizado. O ¿Y sea, que está legalizado? eso Entonces, está legalizado. ¿cuál es la diferencia de la lotería? Yo tenía máquina de loto en Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia? El uso que se le da. Ahora, lo que tenemos que mirar si ese dinero que pagan esos jóvenes en impuestos, que pagan en demás, si realmente va a las Está arcas del llegando Estado. donde tiene que llegar. Donde tiene que llegar. Don Franklin, usted ha sido abierto en su apoyo a Eduardo Sanz Lobatón, a Eduardo Yayo Sanz Lobatón como presidenciable del Partido Revolucionario Moderno. Pero hemos visto que le han bajado un poquito los presidenciables. No sé si fue por el jalón de oreja que le dio el presidente de la República en cuanto a la campaña a destiempo. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo se ha seguido trabajando? ¿Se han hablado de alianzas? Lo primero que mi querido amigo el presidente fue el primer culpable. Porque fue el primero que los reunió a ellos, mismo el 16 de agosto, a los presidenciables. Sí. Y se reunió con ellos, nosotros ni sabíamos quiénes eran los presidenciables. Y ya luego cada uno de nosotros pues decimos, bueno, ya el presidente no va. Y fue el primero que lo dijo. Nosotros no empezamos hace 2 meses, nosotros empezamos el 16 de agosto Claro. del 2024. Todos los precandidatos. Y no están todos los que son, ni son todos los que están. Yo me decidí a apoyar a Yayo Sanz Lobatón porque realmente yo he sido un crítico de algunos funcionarios y en quien siempre encontré una mano amiga para realmente resolver problemas internos del partido, para resolver problemas de la dirigencia, ha sido en Yayo. Ha sido una persona que siempre estuvo ahí dispuesta, que te escucha, una persona que cuando estábamos en oposición, que Yayo estaba en la Cámara de Diputados, era la persona que apagaba fuego en toda la provincia. Sin embargo, no tenía aspiraciones presidenciales en ese momento. Y cuando él decide aspirar, y yo incluso tenía otra persona que dijo, bueno, si esa persona aspira, yo la voy a apoyar. Sin embargo, cuando Yayo decide anunciar, o no decide que va a escoger el momento para postularse, porque no lo ha dicho públicamente, porque sí sabemos que está, yo fui el primero que me pronuncié públicamente, y digo, no, ya yo tengo el mío. Sí. ¿Y por qué? Por esto y esto. Que los demás son buenos, pero el mío es el mejor. Sí. Entonces, y estamos dispuestos a apoyar el que salga candidato. Pero hay que ganarnos nosotros primero. Así es. Señores, las gracias a Franklin Romero, senador de la República, un senador que para mí y para este equipo ha dado la talla en su provincia en cuanto a, primero, su desarrollo en el Congreso y segundo, su desarrollo en la comunidad.